Sufriendo el síndrome de Jerusalén. Yo soy Liz Lombo y te invito a que juntos descubramos algunos de los padecimientos más raros y extraordinarios que viven en los seres humanos. Verdaderas trampas mentales de las que algunos creen que no hay escapatoria. Así que viajemos a 12.500 kilómetros de aquí, a un lugar sagrado tanto para los que creen en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Se imaginan viajar a Tierra Santa? Conocer Nazaret, el lugar donde creció Jesús. Visitar el monte Sinaí, donde Moisés tuvo una revelación divina. Visitar Belén, en donde nació el rey David. En fin, visualizar los lugares que tienen relación con tantos y tantos pasajes de la Biblia. Para quienes viajan como simples turistas, debe ser una aventura extraordinaria. Pero para los más cercanos al cristianismo, el catolicismo o el judaísmo, debe de ser una experiencia casi religiosa. Pues muchas personas que viajan a Tierra Santa o Tierra Sagrada experimentan algo conocido como el síndrome de Jerusalén. Se trata de un trastorno mental en el que las personas se creen el Mesías o un personaje bíblico, tal vez como Pedro, el rey Salomón o Abraham. Esta enfermedad afecta particularmente a aquellos que viajan a lugares bíblicos. De ahí que se le conozca como el síndrome de Jerusalén. Se da mayormente en católicos, aunque también llegan a padecerlo practicantes de la religión judía o incluso personas que no son religiosas, pero que al estar en contacto con estos lugares viven una enorme sensación de espiritualidad. Bueno, a mí la verdad me llama muchísimo la atención que exista algo como el síndrome de Jerusalén y que le dé a personas que viajan a Tierra Santa. Vamos a analizarlo juntos, porque muchas personas viajan, por ejemplo, a las pirámides de Egipto, que son imponentes y sin embargo no experimentan algo llamado el síndrome de Egipto, o actúan como faraones, aunque sí hay algo parecido que se le conoce como el síndrome de Florencia, en el que algunos turistas presentan vértigo, desvanecimientos, ganas de llorar o deseos de destruir las obras de arte en esa hermosa ciudad italiana. Es sabido que viajar a Tierra Santa no es como viajar a cualquier lugar. Pareciera ser que las personas que la visitan colapsan ante la gran carga emocional de estar en un sitio como ese. Aunque es importante aclarar que muchos van ya programados para vivir una situación sobrenatural. La verdad es que yo no quería venir a Israel. El Señor Jesús me envió aquí, a Jerusalén. No sé cuál es su objetivo. Nadie conoce los designios del Señor. Pero todo esto tiene una finalidad. Sé que estoy aquí porque es donde debo estar. Este es mi lugar. Margaret, por ejemplo, llegó un día como turista de Jerusalén y de la nada se quedó ahí 3 años. Pero el trastorno se presenta así. Al llegar estas personas a Tierra Santa, comienzan a sentir nerviosismo y ansiedad de la nada. Poco a poco se van alejando de la gente con la que viajan y se aíslan por completo. Comienzan a hacer rituales de purificación bañándose y lavándose. Algunos se cortan las uñas y se afeitan la cabeza. Posteriormente se visten con sábanas o túnicas según el personaje que crean ser y entonces salen a evangelizar. Adoptan estos personajes, estos pacientes, porque son los más significativos para ellos. Regularmente ellos se fijan esa imagen del personaje y asumen esa identidad. Entonces comienzan con una especie de peregrinaje en el que se ven en la necesidad de acudir a todos los lugares sagrados. Recitan salmos, lloran, cantan en voz alta, presentan un ímpetu exacerbado por demostrar que están viviendo algo divino, una revelación, por así decirlo, como es el caso de Bata, un pintor de Georgia, Estados Unidos, quien sufrió el síndrome de Jerusalén. Para Jesús los musulmanes no son un problema. Para las musulmanes Jesús sí es un problema. Yo los quiero a todos, ya sean cristianos, musulmanes. Los hombres encarnan personajes de hombres y a su vez las mujeres interpretan a mujeres. El comportamiento de estas personas cambia totalmente. Se cree
que algunos adquieren fuerza sobrehumana e incluso hablan lenguas extrañas que ni siquiera conocen. Se alojaba en esta habitación. Tenía mucha fe en sí mismo y una gran fuerza que parecía real. Una fuerza muy violenta de la que nosotros carecemos. Por eso es un síndrome que se parece mucho a la psicosis, ya que sufren delirios, alucinaciones, pero adivinen qué. Cuando despiertan o regresan a la realidad, no se acuerdan de absolutamente nada. O como dicen ahora, borran cassette. ¿Cómo es eso posible? Muchas veces alteran el orden público y es necesario detenerlos. Aunque Jerusalén está preparado para estas situaciones y en el hospital psiquiátrico de Far Shaul reciben al menos 100 casos de este síndrome al año. ¿Quién registró ayer a ese hombre que decía ser el Mesías? ¿Ayer? Ayer por la tarde, en estos momentos los están interrogando. Si dices que fue ayer, entonces tuvo que ser el doctor Teresky. ¿Es que hay otro que dice ser el Mesías? ¿Sí? Cuando suceden estas cosas, los pacientes requieren una hospitalización de 3 días, aunque algunos pasan ahí meses. Mientras tanto, el gobierno de ese país contacta a la embajada de su nación y una vez que se recuperan, son enviados de regreso a su país. El personaje no los escoge ni ellos lo escogen. Se presenta de una forma súbita porque estamos hablando de que son pacientes con una identidad disociada. ¿Qué significa esto? Que en determinado momento ellos no van a recordar al personaje, pero sí van a generar todas las conductas del personaje. En muchos pacientes, esto solo es un estado de shock que ni siquiera recuerdan al mejorar. Aunque también hay casos en los que las personas desaparecen y se sabe que es a raíz del síndrome, ya que entre sus pertenencias se encuentran anotaciones bíblicas y una serie de elementos extraños y simbólicos. Pero, ¿de dónde obtienen tanta información de la Biblia? ¿Acaso se lo inventan? Vamos a descubrir esto. Estos pacientes no es necesario que sean demasiado religiosos o que tengan que sean apegados a la fe. En determinado momento esto se asocia más con los síndromes de viajero. Básicamente se vuelve un síndrome muy local o focal en áreas específicas, en este caso Jerusalén, porque son viajeros que van a ver y se magnifican con todo el proceso que ha llevado la religión en esa zona. El síndrome va asociado a las creencias de quienes lo padecen, ya que si se trata de un católico, creerá que es un personaje del Nuevo Testamento. En cambio, si lo padece un judío, creerá ser alguien del Antiguo Testamento. Quienes tienen el síndrome de Jerusalén no crean que se la pasan nada bien, pues provoca alucinaciones y trastorno de personalidad. De acuerdo con los expertos, el 82% de las personas con esta patología ya padecían una enfermedad psiquiátrica o depresión con anterioridad. Su llegada a Jerusalén es lo que desata el síndrome. Lo que más llama la atención de los especialistas son el 18% que no padecían una enfermedad previa. He estado varias veces en el hospital. La primera fue en 1990 y después en el 95 como el Mesías, en el 96 como ayudante del Mesías. Esta es la 4ª vez. Existen documentos que comprueban la existencia de este padecimiento desde la Edad Media, pero fue hasta el año 2000 que fue declarada como una enfermedad mental asociada a la carga que significa estar en sitios con tanta intensidad emocional. El psiquiatra Yair Bar-Er fue quien identificó clínicamente este síndrome después de examinar 400 turistas declarados como dementes. Soy el hijo de Aarón, el sacerdote, y me he entregado a la Torá de Moisés. El Cohen Gadol, sumo sacerdote del templo sagrado, es el único al que la Torá hace referencia como el ungido. Bueno, con esta información que les acabamos de proporcionar, de ninguna manera queremos evitar que ustedes viajen a Tierra Santa si su anhelo es conocerla, pero tal vez si van en un tour y de repente detectan a alguien que comienza a comportarse de una manera muy extraña o incluso a alejarse del grupo, es probable que se encuentren ante la presencia de los primeros síntomas del síndrome de Jerusalén. Si es así, la ventaja es que existe un hospital para atenderlo.
Supongo que es algo que cuando pulsas el resorte adecuado sale al exterior. Es algo que te arrastra y te levanta del suelo, algo que va más allá del pensamiento. Sientes como si volaras. Según las estadísticas, esta enfermedad afecta a católicos en un 50%, judíos en un 30% y no creyentes en un 20%. También hay datos de algunos musulmanes que lo padecieron, pero no aparecen en las estadísticas. Uno de los casos más insólitos relacionado con el síndrome de Jerusalén es el de una joven madrileña quien argumentó ser virgen y estar embarazada del Mesías. Dejó de menstruar y le creció la barriga. Le hicieron los exámenes correspondientes y no estaba embarazada. Fue el síndrome de Jerusalén.